Bienvenidos a la clase de la semana número 11 del curso de Álgebra 1. En esta clase vamos a discutir el concepto de productos notables. Para iniciar, vamos a resolver el problema introductorio. En la figura se muestra un cuadrado que contiene en su interior dos rectángulos y dos cuadrados de diferentes dimensiones. Para fines de la solución, vamos a indicar con A la base del rectángulo y con B al lado del cuadrado. En un rectángulo sus lados opuestos son iguales, por lo tanto esto es A y esto es B. En un cuadrado sus lados son iguales, por lo tanto esto es A y por tanto esto es B. En un rectángulo sus lados opuestos son iguales, esto vale A y por tanto esto vale B. Eso significa entonces que el lado del cuadrado grande es A más B. Y la base, en este caso, también sería A más B. Si recordamos algunas de las propiedades de la geometría, sabemos que el área de un cuadrado es el lado por el lado. Es decir, L por L, que es L cuadrado. Y el área de un rectángulo es la base por la altura. Es decir, B por A o A por B. Ok. En el interior de ese cuadrado tenemos un cuadrado del lado B. Por lo tanto, su área es B cuadrado. En el interior del cuadrado grande tenemos un cuadrado del lado A. Por lo tanto, su área es A cuadrado. Y los rectángulos tienen base A y altura B. Por lo tanto, su área es A por B. Bien. El área del cuadrado grande es igual al producto de sus lados. Es decir, A más B por A más B. Y eso es A más B al cuadrado. Pero nosotros sabemos que el área del cuadrado grande debe de ser igual a la suma del área del cuadrado pequeño en el interior, de área A cuadrado, más el área de un rectángulo, más el área del otro rectángulo, más el área del cuadrado en el interior del lado B, cuya área es B cuadrado. Por lo tanto, A más B al cuadrado va a ser A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Significa entonces que si yo quiero elevar un binomio al cuadrado, simplemente debo de efectuar la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Es decir, que nosotros vamos a llamar productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito de manera simple por inspección, sin necesidad de hacer los productos indicados. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar A más B al cuadrado, no necesito efectuar el producto. Simplemente voy a desarrollar la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Ok. A eso llamamos productos notables. Iniciemos con nuestro primer caso. Cuadrado de un binomio. Bien, cuando hablamos del cuadrado de un binomio nos referimos a la expresión A más B al cuadrado. Por propiedades de potencia, A más B al cuadrado se puede escribir como A más B por A más B. Si aplicamos la propiedad distributiva, es decir, distribuir A sobre A más B y distribuir B sobre A más B, obtendríamos A por A cuadrado, más A por B, A por B, más B por A, B por A, más B por B, B cuadrado. Luego aplicamos propiedad conmutativa, porque esto sería A cuadrado más A por B, y B por A lo puedo escribir como A por B más B cuadrado. Sumamos términos semejantes, esto sería A cuadrado más 2A por B más B cuadrado. Como observarán, al distribuir y desarrollar
los productos indicados, nosotros encontramos que a más b al cuadrado es a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. A esto lo conocemos como el cuadrado de un binomio. Conclusión, si yo quiero elevar a más b al cuadrado, esto es el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Ok. Bien, entonces nosotros ya tenemos esa regla. La primera regla, a más b al cuadrado es a cuadrado más el doble producto de a por b más b cuadrado. Bien, veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. En el ejemplo número 1, caso A, nos piden desarrollar, en el primer caso, me piden desarrollar x más 7 al cuadrado. En el caso B, me piden desarrollar 3m más 5n al cuadrado. Y en el tercer caso, desarrollar menos 2x menos 3y, todo eso elevado al cuadrado. Bien, iniciamos a resolver. Vamos a indicar la solución para el caso A. Para el caso A, x más 7 al cuadrado, esto sería la primera cantidad al cuadrado, significa x cuadrado, más el doble producto de la primera, que sería x, por la segunda, que sería 7, más 7 al cuadrado. Y esto es igual, x al cuadrado, más 2 por 7, 14, multiplicado por x se convierte en 14x, más 7 al cuadrado, que es 49. Por lo tanto, x más 7 al cuadrado es x cuadrado más 2, más 14x, perdón, más 49. Bien. Veamos la solución del caso B y el caso C. Bien, continuemos. Solución B. En B me piden encontrar 3m más 5n, todo eso elevado al cuadrado. Y eso es igual a la primera al cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y esto es igual a tener 3m al cuadrado, eso se convierte en 9m cuadrado, más 2 por 3, 6, por 5, 30, mn, más 5n al cuadrado, eso es 25n cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero desarrollar 3m más 5n al cuadrado, eso es igual a tener 9m cuadrado más 30mn más 25n cuadrado. Ok, continuamos. Vamos con la solución del caso C. En el caso C me piden desarrollar menos 2x menos 3y al cuadrado. Y eso es igual a tener menos 2x al cuadrado más el doble producto de menos 2x por menos 3y más menos 3y al cuadrado. Y esto es igual a tener menos 2x al cuadrado, eso es 4x cuadrado. Menos por menos es más. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Eso es 12xy. Más menos 3y al cuadrado, eso es 9y cuadrado. Ok, por lo tanto, menos 2x menos 3y al cuadrado es 4x cuadrado más 12xy más 9y cuadrado. Bien. Ahora vamos a hablar del cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Es decir, vamos a trabajar el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Es decir, a que es igual a
menos b al cuadrado. Recordemos que a menos b lo puedo escribir como a más menos b y todo eso elevado al cuadrado. Y ahora podemos aplicar el cuadrado de la suma de dos cantidades, que sería el cuadrado de un binomio. Y esto dice que es el cuadrado de la primera más el doble producto de la primera, que es a, por la segunda, que es menos b, más la segunda, que es menos b, elevado al cuadrado. Luego, esto es igual a tener a cuadrado, 2 por a por menos b, esto sería menos 2a por b, y menos b al cuadrado, eso se convierte en b cuadrado. Por lo tanto, a menos b al cuadrado va a ser la primera al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Bien. Veamos algunos ejemplos de este caso. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 2. Vamos a desarrollar en el caso A 4x cuarta menos 9y cubo al cuadrado. Y en el caso B vamos a desarrollar menos 3ab menos 5b cuadrado. Y todo eso al cuadrado. Ok. Indicamos la solución para el caso A. Bien. Para el caso A nos piden desarrollar 4x cuarta menos 9y cubo, todo eso al cuadrado. Recordemos que a menos b al cuadrado es la primera al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser 4x cuarta elevado al cuadrado menos el doble producto de la primera, que es 4x cuarta, por la segunda, que es menos 9, aquí sería 9y cubo, más la segunda al cuadrado, que sería 9y cubo al cuadrado. Desarrollamos 4 al cuadrado es 16, ¿no? Y x cuarta al cuadrado es como que tengamos x cuarta al cuadrado. Y eso sería x cuarta a la 4 por 2 es 8. Por lo tanto, esto es 16x octava. Menos 2 por 4, 8. Y si lo multiplico por 9, eso me da 72. Por lo tanto, esto es menos 72 x cuarta y cubo. Más 9 al cuadrado sería 9 por 9, que eso es 81. Y y cubo al cuadrado, eso es y sexta. Por lo tanto, esto sería 81y sexta. De esa manera, podemos decir que 4x cuarta menos 9y cubo al cuadrado es 16x octava menos 72x cuarta y cubo más 81y sexta. Bien. Ahora continuamos con la solución B. Solución B. Para B me piden desarrollar menos 3a por b menos 5b cuadrado. Y todo eso al cuadrado. Y esto es igual a la primera al cuadrado, que sería menos 3a por b. Menos la primera, que sería menos 3a por b, por la segunda, que sería 5b cuadrado. Más la segunda, que sería 5b cuadrado, elevado al cuadrado. ¿Y esto aquí es igual? Menos 3a por b sería, al cuadrado sería, menos 3 al cuadrado es 9, a cuadrado, b cuadrado. Menos por menos es más, y aquí nos queda 3 por 5, 15. A y b por b cuadrado es b cubo. Más 5 al cuadrado es 25. Y b
cuadrado elevado al cuadrado es b cuarta. Por lo tanto, esto es 25b cuarta. Y de esa manera, menos 3a por b menos 5b cuadrado, todo al cuadrado, es igual a 9a cuadrado b cuadrado más 15a por b cubo más 25b cuarta. Bien. Continuamos. Lo que sigue se conoce como el cuadrado de un trinomio. Bien, nosotros sabemos que un trinomio es una expresión de 3 términos. Por lo tanto, estamos hablando de que lo que tengo que hacer es a más b más c y todo eso elevado al cuadrado. A eso conocemos como el cuadrado de un trinomio. Bien, ahora vamos a aplicar la propiedad asociativa en este caso. Y voy a decir que esto es igual a tener a más b más c todo elevado al cuadrado. Si se fijan, a más b lo convierte en un solo término encerrándolo en paréntesis. Y ahora yo tengo la suma de dos cantidades elevado al cuadrado. Y eso sabemos que a más b al cuadrado, eso es la primera al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y de esa manera, ¿qué tengo? Yo tengo la primera cantidad al cuadrado, a más b al cuadrado, más el doble producto de la primera, que sería a más b, por la segunda, que sería c, más la segunda al cuadrado. Ok, ahora de nuevo, tengo un binomio acá al cuadrado, lo voy a elevar. Esto es a cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Y acá tengo unos productos que lo debo de efectuar. Y voy a decir 2 por a, 2a por c, 2ac. 2 por b, 2b por c, eso es 2bc, más c cuadrado. Ahora ordenamos y esto nos quedaría a cuadrado, más b cuadrado, más c cuadrado, más el doble de a por b, más el doble de a por c, más el doble de b por c. Esto significa entonces que si yo quiero desarrollar a más b más c al cuadrado, es decir, un trinomio al cuadrado, esto es igual a tener la primera al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, más el doble producto de la primera por la tercera, más el doble producto de la segunda por la tercera. A eso es igual el cuadrado de un trinomio. Bien, veamos algún ejemplo. Ejemplo número 1 de este bloque. En el ejemplo número 1 nos piden, en el caso A, desarrollar, en el caso A, x más 2y más 3z elevado al cuadrado. Y en el caso B, me piden desarrollar 4m menos 7n menos 5. Y todo eso al cuadrado. Bien. Vamos a indicar la solución para el caso A. Solución. ¿Qué decimos? X más 2y más 3z. Todo eso al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Bueno, esto sería el cuadrado de la primera cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad, más el cuadrado de la tercera cantidad, más el doble producto de la primera por la segunda, más el doble producto de la primera por la tercera, más el doble producto de la segunda por la tercera. Y ahora simplificamos. Acá nos quedaría x cuadrado. 2y al cuadrado, eso se convierte en 4y cuadrado. Más 3z al cuadrado, eso es 9z cuadrado. Más 2 por 2, 4, eso sería 4xy. Más 2 por 3, 6, esto sería 6xz. Más 2 por 2, 4 por 3, 12, eso es 12yz. Y de esa forma
x más 2y más 3z al cuadrado, se obtiene como resultado esa expresión. Bien. Veamos si podemos resolver el caso B en este espacio libre que tenemos acá. Solución B. Para el caso de B me piden desarrollar 4m menos 7n menos 5, todo eso al cuadrado. Por definición de cuadrado de un trinomio, esto es igual a tener 4m al cuadrado más menos 7n al cuadrado más menos 5 al cuadrado más el doble de la primera por la segunda más el doble de la primera por la tercera más el doble de la segunda por la tercera. Desarrollamos 4m al cuadrado, eso es 4 al cuadrado, 16m cuadrado. Menos 7 al cuadrado es 49 n cuadrado en este caso, más 25, que sería menos 5 al cuadrado, más 2 por 4, 8, por menos 7, esto es menos 56. Entonces esto sería menos 56 mn. Y luego 2 por 4, 8, por menos 5, eso es menos 40 m. Luego 2 por menos 7, eso es 14. Y lo multiplicamos por 5, eso es 70. Por lo tanto, esto sería más 70 n. Ordenamos y nos quedaría 16m cuadrado menos 56mn menos 40n más 70n, 40m, perdón, más 70n más 25. Y aquí obtenemos una expresión ordenada de mayor a menor, en este caso, para m cuadrado. Ah, perdón, aquí me hace falta el 4n cuadrado. Ok, entonces lo vamos a ordenar diferente. Entonces esto sería 16m cuadrado más 56mn menos 40m más 70n más 4n cuadrado más 25. Y puede quedar escrito de esa manera, ¿no? Aunque la expresión anterior también puede estar escrita de esa forma. Cualquiera de las dos formas es completamente válida. Ok. Ahora vamos a hablar de binomios conjugados. Entonces vamos a escribir por acá el concepto de binomios conjugados. Ok. Cuando hablamos de conjugados, por ejemplo, si A más B es mi número, su conjugado es A menos B. Al igual que en el concepto de racionalización, el conjugado en este caso es únicamente intercambiar el signo de la expresión original. Entonces, cuando hablamos de binomios conjugados, hacemos la diferencia, o hacemos, perdón, la referencia al producto de A más B por A menos B. Y aquí es igual el producto de A más B por A menos B. Si aplicamos propiedad distributiva distribuyendo A por A menos B y B por A menos B, obtengo A por A cuadrado. A por menos B menos A por B. Más B por A. Más B cuadrado. Ahora aplicamos propiedad conmutativa. Esto sería menos A por B más A por B. Más B cuadrado. Simplifico y obtengo... perdón, en este caso sería menos, ¿no? En este caso sería menos porque estoy trabajando con B por menos B cuadrado.
Ok, entonces, ¿qué nos queda acá? Esto es a cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, quiere decir que si yo multiplico a más b por su conjugado, esto es a cuadrado menos b cuadrado. A lo que conocemos como diferencia de cuadrados. Es decir, que el producto de conjugados, el resultado es la diferencia de cuadrados. O dicho de otra manera, la suma por la diferencia es la diferencia de cuadrados. Ok, veamos ejemplo número 1 de este bloque. Nos piden, en este caso, desarrollar en el caso A, x más 6 por x menos 6. En el caso B, me piden desarrollar menos 2x cubo más 7 multiplicado por menos 2x cubo menos 7. Y en el caso C, me piden desarrollar 10 tercios menos 3m cuarta sobre 2, y eso está multiplicado por 3m cuarta sobre 2 más 10 tercios. Ok. Vamos a iniciar con la solución de A. Vamos a iniciar con la solución en A. Ok. Entonces, indicamos la solución para el caso A. En el caso A, me piden resolver x más 6 por x menos 6. Tenemos la suma por la diferencia. Eso es diferencia de cuadrados. Es decir, x cuadrado menos 6 al cuadrado. Y eso es x cuadrado y 6 al cuadrado es 36. Por lo tanto, x más 6 por x menos 6 es x cuadrado menos 36. Bien, en el segundo caso, solución B, me piden desarrollar menos 2x cubo más 7 multiplicado por menos 2x cubo menos 7. Y eso es igual. La suma por la diferencia es la diferencia de cuadrados. Menos 2x cubo elevado al cuadrado menos 7 elevado al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. Y si yo elevo x cubo al cuadrado, eso es x sexta. Y 7 al cuadrado es 49. Por lo tanto, el resultado es 4x sexta menos 49. En el caso C, lo que tenemos es lo siguiente. 10 tercios menos 3m cuarta sobre 2 por 3m cuarta sobre 2 más 10 tercios. En este caso voy a ordenar. Voy a aplicar la propiedad conmutativa y voy a escribir 3m cuarta sobre 2 más 10 tercios. Por, en este caso, en el primer paréntesis voy a intercambiar, ¿no? Que sería 10 tercios menos 3m cuarta sobre 2. Ok, ahora en el paréntesis de la izquierda voy a escribir la propiedad, aplicando la propiedad conmutativa para la suma. Esto sería 10 tercios más 3m cuarta sobre 2 multiplicado por 10 tercios menos 3m cuarta sobre 2. ¿Y qué tengo ahora? La suma por la diferencia. Y eso es la diferencia de cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual a tener 10 tercios al cuadrado menos 3m cuarta sobre 2 elevado al cuadrado. Bien. 10 tercios al cuadrado, eso sería 100 novenos. ¿Verdad? 100 novenos. Menos, si yo elevo 3m cuarta
sobre 2 y todo está elevado al cuadrado. Eso es como tener en el numerador 3m cuarta elevado al cuadrado y en el denominador 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y m cuarta al cuadrado es m octava dividido 4. Entonces esto sería 9m octava sobre 4. 9m octava dividido 4. Y de esa forma, 10 tercios menos 3m cuarta medios por 3m cuarta sobre 2 más 10 tercios es igual a 100 novenos menos 9m octava dividido 4.